Lo saluda José Oscari, de Ya no es más Somos Barrio de Pie. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué ¿Cómo tal? va Buen todo? día. ¿Todo Sí, tranquilo? ¿Cómo es todo bien, esto? ¿Cambió el gracias a nombre Dios. de la agrupación? Nosotros vamos a un armado nacional provincial con el marco de un partido nuevo que se llama Movimiento el Futuro, Movimiento del Futuro, teniendo en cuenta que, este marco tiene que ver con que el futuro movimiento, perdón, con este marco de que, bueno, nada, entendemos la situación y las causas para adelante, vamos a un equilibrio fuera de lo social y aglutinado más en lo político, ¿no? El tema este de las movilizaciones, todo un marco que teníamos categóricamente hace más de 20 y pico de años, bueno, hemos reflexionado y ordenado crítica y autocrítica y bueno, vamos a un marco más de un partido más político, más centralizado en formación de cuadros y un montón de mecanismos más desde la política, pero Sí. bueno, ya instalado en el proceso de esa línea dentro de lo educativo, dentro del trabajo y siguiendo algunos marcos sociales, pero no tanto masivamente como veníamos en los últimos tiempos. ¿Y enrolados o alineados a dónde? Nosotros alineamos centralmente la figura de Axel Kicillof. Nosotros damos Ajá. un marco del partido del Movimiento Derecho al Futuro, que es el nuevo partido de Axel. Sí. Y bueno, nuestra organización centralmente, nuestro partido va a ir enfocado en eso a nivel provincial, ¿no? Y a nivel nacional, depende cómo se discuta, porque bueno, hay un marco de ida y vuelta que hay que ver cómo se termina anexando. Ujú. Para nosotros es importante, hicimos un plenario alrededor de más de 60 dirigentes y dirigentas y vamos a ir a un plenario más grande de otro enfoque, pero bueno, todos aceptamos y aplaudimos y bueno, y votamos el nuevo partido que para nosotros es importante tener en cuenta que el futuro en el movimiento va a ser un marco más desde la política. Hoy tenemos compañeros ya instalados en SUTEBA, tenemos compañeros que van a ir a Te iba a preguntar eso. cuestiones O sea, fabri este partido integra diferentes sectores, más sindicales, políticos y Ajá. culturales. Ya Bien. no tanto, digo, vamos a mantener marco social, pero vamos a ir más a una cuestión más súper estructurada, así de alguna manera. Bien. Ayer habló Cristina, la vamos a escuchar ahora, porque yo decía en algún momento, también hubo alguna especie de crítica hacia adentro, si se quiere, de autocrítica también por parte de Cristina. Tenemos un extracto ahí, cuando puedas, Mariano, lo ponemos, dale. Ser militantes electorales para volver a ser militantes políticos. Volver a ser lo que alguna vez fuimos. Militantes en clave política, que no quiere decir que no te importen las elecciones, pero muchas veces los procesos sociales determinados por la economía no coinciden con el calendario electoral. No coincide, ojalá fuera todo tan perfecto que pudiera coincidir y solaparse en forma perfecta, pero no es así. Tenemos que volver a ser militantes políticos. Esto requiere capacidad de análisis, poder ver más allá de la próxima elección y fundamentalmente dejar de lado las mezquindades y los egos que tanto daño han hecho y han provocado fragmentación inútil además. Porque la fragmentación deviene cuando no hay debate. Cuando hay debate y la diferencia es de ideas, nunca hay fragmentación. Hay síntesis siempre, porque es una idea la que finalmente alumbra y encarna en la sociedad. Cuando hay tanto grupo, tanta cosa suelta, es porque lo único que hay es discusión de egos y mezquindades. A esas cosas también tenemos que señalarlas. Bueno, bien, desde el discurso está bueno lo que dice Cristina. Ahora, desde la práctica, no sé si justamente el kirchnerismo lo está realizando esto. Sí, pero me parece bienvenido sea que sea autocrítica, porque si hay algún movimiento que ha sido así egoísta y ego, fue principalmente la Cámpora al frente de todo y todo un marco que instaló en ese escenario. Me parece bienvenido sea, porque todo el resto que sí hacemos militancia día a día, casa por casa, barrio por barrio, reunión por reunión, tuvimos que salir a explicar el fracaso de lo que fue la política anterior, ni digo, siendo parte formal del partido y del gobierno, no teniendo las caracterizaciones de lugares de definición o de reorganización. Parece que hay una cuestión, bienvenida a la autocrítica para todos.
incluido los partidos que aglutina Cristina, que tienen que ver con ese consenso, donde fueron los más egoístas, y los que hoy todavía siguen manteniendo un egoísmo hacia Axel Kicillof, ¿no? Parece que hay un marco de puja y de heredidad que con el tiempo tiene que ir desagrándose o tratar de que eso vaya a una cuestión más sólida, pero el problema es que ellos todavía siguen con un concepto de que piensan que son Néstor del 2003, Néstor del 2005, o sea, hay una proporción de que la sociedad cambia. Hay un montón de sectores que hoy, de la juventud y un montón de procesos que no conocen a Néstor Kirchner, mucho menos van a conocer el proceso de la dictadura en este país. Entonces también hay que atender algunas demandas de que la sociedad hoy mira para ese otro lado, porque también yo coincido con el tema de, bueno, ella dice hoy el Estado presente, bueno, pero el Estado fue presente manteniendo las mismas estructuras de hace más de 20, 30 o 40 años. Digo, no hubo innovación en el Estado para poder resolverle la cuestión al vecino. Sí, que eso fue lo que dijo ayer, por eso dije que esa parte de Cristina ayer a mí, por lo menos en lo personal, me gustó, fue autocrítica de decir, che, si tenés que ir a sacar un turno en un hospital y tenés que levantarte a las 3 de la mañana, el Estado no está muy presente, ¿no? Y eso es responsabilidad también del peronismo. Pero aparte, con el desarrollo tecnológico que hay hoy, no hace falta que el vecino vaya a sacar un turno, turnos sacan por WhatsApp, ahí digo, hay un montón de orientaciones. Sigue pasando. Sí, hay lugares donde parecía que estamos en la década del 70, 80, o sea, no tienen mecanismo de regulación porque está la persona preocupada más por su ombligo que por el servicio que le da a la sociedad. Pero bueno, todo esto demandó el gobierno que existe hoy, y que particularmente el gobierno que existe hoy instaló un grado de violencia que hay una parte o no sé qué que lo sentía esa parte y que no es que le genera conmoción. El saludo ayer a Macri, a nadie le generó conmoción, o sea, no saludar, bancarse la crítica de la iglesia, un montón de mecanismos de una persona fría, o sea, hay un contexto que hay en la sociedad, que hay en el mundo y que hay un montón de variedad que no es que hoy, si lo hacía un gobierno peronista, lo fusilaban, ahora lo hace él, no pasa desapercibido. Y yendo a lo político, José, por lo menos la sensación que nos quedó acá, charlábamos la semana pasada con Patricia Cubría, ¿no? Que también tiene intenciones de presentarse en La Matanza. Te da la sensación de que no hay ningún tipo de acuerdo, que está todo roto ahí. No, yo creo que sí. A mí me parece que primero el Frente Vecinal fue un fracaso rotundo. ¿El de Cubría? Nosotros, que sí, que fuimos parte y entendemos que para nosotros fue un fracaso porque nada, me parece que no hubo una política de consenso clara, teniendo en cuenta que nosotros mismos como organización hacemos autocrítica porque hemos planteado el 80% en esa estructura que era más vacía que otra cosa, ese frente, y no fuimos definiciones de los candidatos que hoy se fueron de ese frente, porque da la casualidad que el único concejal que entró no existe hoy, y que me parece que nada, acá hay que mantener la estructura del peronismo que hoy gobierna Fernando y que... Pero la elección no fue mala para Cubría, José. Para mí sí, pero no sé. Y porque nosotros hemos instalado y hemos fortalecido una cuestión errónea. Porque me parece que más allá de que sacamos 17%, 100.000 votos, también esa fue la campaña estructurada que hicimos de nuestra organización. No es que todas las organizaciones que componen ahí ponían la cantidad de fiscales que estuvo ahí, los pusimos nosotros. O sea, hay un montón de variedad que salió de nuestra organización y nos fuimos reconocidos como tendría que ser. ¿No fueron reconocidos cuando, decís vos, cuando se armaron las listas? Al final del tiempo, nadie más nos avisó, gracias por todo, que pasó con este frente, dejó de existir. Más allá que nosotros teníamos crítica... cuando terminó la elección ustedes no tuvieron una especie de, no sé, diálogo interno entre todos. Por lo menos decir, che, ¿qué pasó? ¿Fue fracaso, no fue fracaso? Más allá de que nosotros ya veníamos con una posición... Digo, la discusión de nosotros de ese frente fue una discusión general, donde nosotros la criticamos y dijimos que alguien se va a tener que hacer cargo. Pues nosotros no pretendíamos ser parte de ese frente, pero bueno, cuando hay que jugar, jugamos completo, porque eso nadie nos puede discutir que fuimos el 80% de ese espacio, porque después no había nadie, todo era en cáscara vacía. Entonces, pero bueno, me parece que volver a refundar algo que no tiene sentido, me parece que es inválido, digo, porque el Frente Vecinal no existe hoy. ¿Quién es? ¿Quién lo compone? O sea, ya está, digo, me parece que hay una lógica de fracaso, que sí hay que mantener la discusión de que hoy el peronismo tiene que volver a ganar en La Matanza, digo, sea quien sea el candidato, pero dentro de la estructura partidaria, que es lo lógico que nosotros entendimos con la autocrítica, que hay que acompañar a eso.
Ujú. Bueno, ese discurso contrasta, Oscar, con lo que decía Cubría el otro día, ¿no? Totalmente, sí. Cubría de algún modo hasta Hacia- llegó a decir. Mantenía la vigencia de ese frente vecinal. Eso es verdad, también. Sí. Mantenía la vigencia y yo no recuerdo ahora, pero nominó varios espacios que estaban. que estaban, ¿no? Sí, sí, que estaban. Y no solo eso, fue más allá todavía. Cubría en un momento cuando dice, hay que hacer una lista de unidad, dice ella, pero en todo caso el oficialismo traerá a sus candidatos para nuestro espacio, ¿no? Como que ella está por encima de lo que es el oficialismo de La Matanza hoy. Sí, volvemos a lo que dice Cristina con el tema del ego. Digo, ¿qué espacio? Porque no hay espacio, yo no sé, que por ahí funciona, pero digo, el 80% que manejaba eso no estamos, ni vamos a volver, ni al futuro nunca más una estructura y una alianza así, donde las definiciones sean erróneas y donde tampoco el concepto político de ese espacio tenía un plan de gobierno como se tendría que haber tenido, ¿no? Pero bueno, eso para adelante. Cuando uno comete un error, como organización me hago cargo, porque bueno, soy el que dirijo la organización en este distrito y nosotros hemos dicho a la conducción superior que eso era un fracaso, pero bueno, fuimos ahí y listo. Ujú. Pero bueno, hoy entendemos y pedimos disculpas a la militancia porque puso tanto esfuerzo y tanto desarrollo para que ese frente funcione, ¿no? Bien, ¿y la idea hoy cuál es? ¿Apoyar al candidato de la Intendencia? Nosotros vamos a acompañar firmemente a lo que defina el PJ en La Matanza, a lo que defina Fernando Espinosa. En marco general sí estamos en un proceso de lo de Axel, ahí no nos vamos a correr ni medio centímetro, porque entendemos que Axel tiene que ser el candidato en el 2027 y en línea nacional es lo que se defina. Pero hoy nuestra campaña centralizada está en instalar la campaña que estamos haciendo con Axel en todas las mesas poniendo La Matanza. Estamos con el partido, estamos saliendo a juntar afiliaciones, avales y un montón de cuestiones, porque entendemos que esa es la salida con perspectiva en 2027 y en La Matanza entendemos que hay que acompañar la estructura que viene consolidándose en estos últimos tiempos. Ujú. Pero se les va a complicar, digo, si no llegan a un acuerdo, teniendo en cuenta que del otro lado la Libertad Avanza y el PRO ya tienen un acuerdo, se le va a complicar al PJ en la provincia. Sí, yo creo que en líneas nacionales está medio saldado, hay que ver las líneas más provinciales y distritales. Claro, pero sí. tener la elección dividida. Pero puede haber colectora, el peronismo tiene un marco de siempre hubo colectora. No, Hay que está ver. bien, pero justamente por eso te digo, José, me parece complicada la situación del PJ por esto, al no haber unidad, vos le pones una colectora a la Intendencia, y no solamente ya perdés votos por la unidad entre la Libertad Avanza y el PRO, sino que encima perdés votos porque te metieron una colectora en el distrito. Pero yo creo que va a haber algunos distritos, no todos. Yo creo que acá no va a haber. ¿En La Matanza? No, yo creo que no. Digo, si alguno piensa. ¿Por qué no? Porque me parece que la estructura prevalece más, la estructura del PJ, que se hizo una buena elección en el 2023 y en un proceso más político. Me parece que instalarle algo que no tenga sentido, porque también hay que ver que todos los votos del Frente Vecinal fueron a parar a la estructura del PJ y que además tuvo más votos que la elección anterior. Yo creo que no tiene sentido instalar algo con candidatos de quién. De la Cámpora. Pero ¿quién los conoce? Digo, también hay un marco donde vos tenés que instalarte. O sea, la figura tuya es lo mismo que hizo Bueno, a Cubría la Adorni conocen. en Capital. Bueno, pero a Cubría la conocen, José. Te Sí, guste o pero no, bueno. la campaña que Bueno, hizo, la más o última menos. campaña, se hizo No, relativamente yo me hago conocida. la campaña la hicimos nosotros. Digo, Bueno, eso bueno, por eso. entendemos, pero bueno, pero los tiempos pasan, después vos tenés que seguir haciendo política. También hay que reconocer, vos tenías un concejal que se fue. O sea, ni presentó ni un proyecto para ver qué convalidaba en La ¿Qué Matanza. pasó con ese concejal? La verdad que no. Estamos hablando del expresidente de Deportivo La Ferrera, ¿no? Tuvimos acá, Oscar, un Sí, día, alguna vez, ¿no? sí, 2 veces. Aranda de apellido. Gabriel Se Arana. fue y no sé, la verdad que no sé. Pero qué Pero Sí, cuando pero- decís se fue, claro, se fue eso. del. ¿De dónde? Se fue del frente vecinal inexistente está y en se el pasó al consejo. PJ. Sí, sí, sí. Ah, pero sigue en el consejo. Sí, sí, se O sea, fue del hoy- espacio. O sea, ese espacio que tenía un concejal mínimo se Claro. lo tiene más. O sea, hoy Aranda es un concejal de Fernando Espinosa. Exacto, está en ese espacio. Bien. Porque eso, una nota que leí yo con él, no hablé nunca más desde el año pasado, no el año pasado, cuando fue la última elección. Sí, de hecho se perdió contacto desde aquel problema que tuvo cuando lo Sí. vinieron a demorar en el Consejo Deliberante, supuestas relaciones con Barra Bravas y demás. Se perdió casi el contacto con Sí, Aranda. nosotros no. No, como que bajó el perfil, ¿no? Sí, Aranda sí, no sí, quiso sí. hablar más con los periodistas. Por lo menos no. con nosotros no. No lo vi tampoco Yo haciendo entrevistas en otro lado. Intenté 2 o 3 veces. No. Este, De hecho, creo que convocarlo. hasta creo que bajó el perfil un poco en lo que es redes sociales y demás. Por Sí, sí, parte yo de no, los- la última elección no hablé más. Bien. O sea, tampoco tenemos tanto diálogo, ¿no? ¿Y qué hay ahora en La Matanza, José, desde ese laburo que decís vos territorial, político? ¿Con qué arrancaron, digo?
Sí, nosotros arrancamos con Mesa instalando el futuro con Axel. Es un eslogan que empezamos a instalar desde nuestro movimiento del futuro. Sí, cuando decís Perdón, el mesas, futuro en movimiento. cuando decís mesas, ¿a qué te referís? Mesa de campaña con volante explicando el proceso En las de plazas, varias- en los- Estamos en todas las plazas de La Matanza, los martes y sábado, instalando, o sea, la campaña, estructura de todo lo que viene haciendo la provincia, que a veces la gente no está tan informada, Sí. pues más que nada, principalmente la gente grande, y bueno. ¿Y da resultados eso? ¿Vos ves que la gente se Tenemos acerca? buena articulación en algunos aspectos y en otros por ahí no, pero cuando te ves más consenso, yo lo que digo que hay un elemento central en la sociedad hoy ¿no? que instaló este tipo con un fenómeno consenso psicológico que la gente hoy necesita ser escuchada, ¿no? Hay una variedad de cosas donde la gente se acerca, no habla, critica, o sea, pero te ves cuando vos lo sentás porque tenés paciencia para escucharlo, todas las críticas y autocrítica, pero bueno, con el proceso después van acercándose. Tenemos buen resultado, o sea, Sí. para nosotros hay ¿Sabés un por qué te lo marco. pregunto, José? Porque yo a veces siento que la metodología de campaña o la metodología de hacer política del PJ como que quedó vieja. No así la de la Libertad Avanza, que uno puede hacer cualquier crítica, pero cuando uno habla de la comunicación de la Libertad Avanza, hay que sacarse el sombrero porque la verdad que No, son yo buenos. digo que fue Desde la bueno. mentira muchas veces, pero son Bueno. buenos los tipos. Fue bueno, me parece que es buena la estrategia estática, ¿no? Esto de que nosotros siempre decimos, ¿no? En los cursos de formación que tiene que ver con la estática que instalaron en la sociedad, que la mitad no fue a votar, pero que tampoco fue a votar en contra, o sea, hay un fenómeno de que la gente hoy está enojada, Ujú. muy indignada, pero que eso no se transforma En votos. en que esto se rompe todo Claro, o en voto, ¿no? claro. O sea, no se transforma en nada, sigue siendo un litigio raro porque en Capital donde Milei sacó muchísimo más votos en el 23 y no lo sacó. Entonces no entendés con las Claro, pero con provincias. eso le alcanza, ese es el problema. No, él está satisfecho. Claro, O sea, me parece que a en la eso voy. lógica boba en el proceso de las provincias, o sea, mantuvieron el caudillismo que viene teniendo retóricamente. O sea, no es que todo lo que se instaló o lo que fue instalar la cuestión más de candidato del peronismo logró atravesar, no logró nada. Claro, Menos. yo lo al que no contrario. veo, lo que no veo por parte del PJ, llámese Cristina, llámese Axel, ¿no? De los sectores que conforman lo que sería la mayor oposición hoy al gobierno de Javier. Lo que no veo es que se busque a ese electorado, el electorado o que está enojado, que no es el afiliado al PJ, que no es el que milita activamente, digo, o que está enojado, que está defraudado por ahí. El otro día se hizo en La Matanza, creo que fue en González Catán, este denominado Encuentro por la Militancia, ¿no? Participó el intendente de La Matanza, estuvo la vicegobernadora Verónica Ujú. Magario, dirigente, que es un clásico ya en La Matanza. Cada vez que va a haber campaña, el oficialismo va realizando actos en diferentes zonas, ¿no? Entonces se volvió a repetir este Encuentro de la Militancia. Y yo digo, che, ¿de qué sirve esto? Me pregunto, ¿eh? ¿De qué sirve esto? Vos vas con un micro, llevas a la gente que es tuya, que ya labura con vos, que ya milita con vos, que ya te cree. ¿Y para qué sirve? Si no estás convocando a nadie diferente, no estás convenciendo a nadie diferente. Pregunto, ¿eh? No, eso tiene que ver con el cambio de paradigma que el peronismo no interpretó, No interpreta, entendió, no entiende. no entendió. Claro, pero No no, entendió. usted lo habla en pasado, Oscar. Yo creo que hay que hablar en presente, yo creo que no lo entiende. No, no lo entiende. De hecho, lo venimos marcando en forma permanente, es decir, la diferencia entre el éxito de este gobierno y el fracaso de lo que fue una mayoría, y hoy ya no lo es, tiene que ver con la forma de comunicar. Ujú. Y si el peronismo sigue pintando paredes, Claro. haciendo reuniones Internas. de sus comandos. Claro, eso. Yo sí, escuchaba eso también, Oscar, perdón. Se hizo la reunión de subcomando. Y yo decía, ¿para qué carajo estás en la reunión de subcomando? estamos en otra época y se manejan la comunicación de otra manera. Yo creo que la multisectorial que armó el municipio de La Matanza fue buena porque, digo, hay diferentes sectores. Estaba Sí. el sector empresarial. Sí. Creo que ese es el componente central. Parece que ese Pero es por un ahí marco es. abierto más. Ese es el Y camino. lo que difundís ahí va a Pero muchísimos aparte lugares. tenés que ir bancarte las críticas. ¿Qué va a hacer? Hay que bancarse No, las obvio, críticas de la también, gente, de la obvio. sociedad en esto que yo te decía con las mesas. Vienen los puteados. A la otra semana, o sea, ya te ven y dicen, bueno, hay alguien que me escucha. Ujú. Sí, Hay sí. alguien que entiende el tema. Y ya la tercera te viene y te convían un mate. O sea, hay un marco donde hemos perdido, creo que plantea un poco Cristina, que yo por ahí no coincido en cosas, pero en cosas sí coincido,
es que hay que volver a recuperar la militancia de sentarse Claro, pero una no hora a sentarse. hablar con el Yo lo que me vecino. refiero, José, que está bárbaro lo que estás Hablar diciendo. con el vecino, Claro, ¿eh? claro. No, que No es lo hablar que con el hacemos no nosotros. hablar con el propio, No, eso el digo. propio no, Porque el propio ese- ya está, ¿no? Es como en algún momento yo recuerdo, cuando estaba de alguna manera el apogeo kirchnerista, y yo sentía que vivían hablándole al propio, ¿no? El kirchnerismo le vivía hablando al propio. Y eso es lo que hizo que en determinado momento aquellos que no eran propios se dieran vuelta, o sea, se les diera bronca. Y terminaran votando a un personaje en su momento como Mauricio Macri o posteriormente como Javier Milei, ¿no? Porque sentían que no eran tenidos en cuenta, que el reclamo por seguridad, el reclamo, lo que dijo Cristina ayer, por escuelas, el reclamo porque llevas al pibe a la escuela pública y hay paro, y el maestro no fue, y la maestra no fue, y la profesora no fue, más allá del derecho a huelga, ¿eh? No, para mí me parece que yo, tocando justo el tema que yo estuve en la asamblea de SUTEBA, ¿no? Porque yo soy docente hace 17 años y participo, ¿no? A veces participaba, hoy estoy un poquito más... Más activo. No, el voto salió, bueno, la Celeste ganó por mayoría. El problema es que cuando el sector más de la multicolor, todos los docentes en los barrios, o sea, en esta crítica del tema de la suba de salario, que es un 7%, y otros que están peleando un 1%, me parece que también hay una cuestión. Apoyan el paro, pero no votan, no apoyan al partido, o sea, no apoyan a los multicolor. Después van todos al paro. Poner en mi escuela fueron la mayoría al paro. Pero después no es que van a la asamblea de SUTEBA y apoyan a la multicolor, no Sí, apoyan. sí. O sea, es medio raro, apoyan desde su casa, no ir a la escuela, y después, digo, hay una asamblea donde vos ganás el consenso, pero la mayoría que pierde, o sea, no la ve acá, la va a resolver allá. Entonces parece que también hay una cuestión de sólida que es lo que nosotros explicamos en la mesa, no es un problema del gobierno provincial. Digo, si toda la gente está muy casterizada y Milei instaló esto, es decir, se inunda, es problema del municipio, es problema de la provincia, pasa esto, es problema, o sea, hay una... Bueno, pero igualmente parte del problema sí sí, es, José. pero un 70% también de la provincia que es la que reparte la atribución, porque si no es un consejo, digo, nosotros vivimos, ayer cumplimos 215 años, pero 215 años que de unitario, no de federales, porque si hubiera una cuestión más consenso donde cada uno resuelve su economía, no, dependemos todavía de la corona. Sí, O obviamente. sea, hay un sí. marco donde vos decís, si ese no te quiere dar, no te la da. Bueno, pero ahí también desde mi punto de vista... Todos los hay- gobiernos, ¿eh? Ahí Yo está, no. ahí No, está. voy a- Yo siempre recuerdo o sea, esto, no se olviden de El esto. Chacho Peñarosa fue uno solo. Cristina todo el Kirchner resto- vino a La Matanza para la asunción de Verónica Magario, como intendenta de La Matanza, ¿se acuerdan? En la Catedral de San Justo. Yo recuerdo, estuve ese día, el discurso de Cristina Kirchner, uno de sus párrafos fue dedicado a el presupuesto de La Matanza. Y habló de la coparticipación paupérrima que tenía en La Matanza. Pero no le dio más. Pero nunca volvieron al gobierno con Alberto Fernández, porque les guste o no les guste, fueron parte. Ella fue vicepresidenta de la Nación. Y no se volvió a hablar del tema de coparticipación. En esos 4 años no se habló de coparticipación para La Matanza, ¿eh? Entonces, la boca para afuera todo bien, pero cuando somos gobierno no cambió. Pero creo que La Matanza entendió y poner este tema de innovación resolvió rápido algunas cuestiones. O sea, repartición de cosas donde la gente no tenía nada fue ágil. Nosotros fuimos con el municipio acompañando algunas... Y se ve más resolución más rápido que años anteriores. Me parece Sí. que hay un marco que también se va resolviendo. Pero Obliga bueno, también, ¿eh? No, Un marco que sí. obliga de alguna manera. O sea, Sí, si vos sí, tenés sí. la libertad avanza como la tenés a nivel nacional y encima te queda Pancho en tu casa sin hacer nada, digo, el municipio también se ve obligado a actuar rápido en algunas cuestiones. Sí, yo creo que igual hay un proceso que se va a ir dando en esto de la evolución, ¿no? Hay que terminar de ver cómo termina siendo la economía, cómo termina... Más la economía tuya, no, o sea, no vamos a hablar porque la nuestra está cada vez peor. O sea, no hay menos los que están más abajo. O sea, Darín dijo algo y lo salieron a fusilar, pero me parece que es término real de lo que plantea. Entonces parece que en eso hay una cuestión más al lado del gobierno nacional que tiene que ver el FMI y que tiene que ver la cuestión más de su superestructura en consonancia a lo que pueda resolver de lo económico. Por ahora... Viniendo a La Matanza, José, ¿ustedes mantienen esa estructura que tenían, por ejemplo, de comedores o de merenderos? Gracias a Dios lo mantenemos porque la forma de decir gracias a Dios en el sentido que la gente puede acercarse a alimentar es importante porque un casi 60% nos favorece el municipio de La Matanza para poder resolver una comida más cálida con productos frescos. ¿Ustedes antes recibían de Nación eso? Antes recibíamos Nación. Cuando se corta eso y Que ahora... era todo un seco, ¿no? ¿Y ahora cómo es la Nosotros nos historia? recibimos desde el municipio un año antes de que se termine el gobierno de Alberto, pero venimos teniendo por lo menos consolidado algo
equilibrio que la gente pueda comer y después, bueno, recibimos algunas cosas de provincias, no tanto, pero bueno, ¿Y recibimos. cómo lo están manejando? No es todos los días. 2 veces a la semana se van compartiendo con los comederos, 2 o 3 veces, algunos depende, con copa de leche. Lo que sí fue creciendo, esto tiene una metáfora media rara, ¿no? Pero hasta después del 15 crece. Después del mes de cada 15 se llena. Por los primeros días por ahí viene menos y depende. Claro, porque la mucha de la contribución. gente, esto lo decíamos nosotros también cuando arrancó el gobierno de Milei, ¿no? Mucha de la gente que va al comedor por ahí tiene laburo, no es que no lo tenga, nada más que no le alcanza la plata, no alcanza la plata. Los compañeros nuestros han tenido 4 o 5 laburos, o sea, venden bingo, vende ficha, o sea, para La clásica la de ahora cosa, del celular. claro, o venden productos de exportación, te venden a menor precio. El sábado están en la feria. Ha logrado que en esta cuestión de perturbarle tanto la cabeza a la gente que tiene entre 4 o 5 tareas Actividades, diarias. sí. Es una locura. Para llegar a fin de mes, no es para que... Y que en muchos casos igual no se llega. No, pero el que tiene su casa no tiene que pagar alquiler. Hoy un Obvio. alquiler en La Matanza, de Virrey del Pino para aquel lado, vale entre 200 y 250. Así que estamos hablando de una pieza y un baño, Sí, ¿no? algo básico, algo muy básico. Muy, sí. muy básico. Si no tenemos que hablar de algo muy más caro. Yo ¿Algo, tengo una para mi final y que no tiene que ver estrictamente con el marco político partidario y que tiene que ver también con ellos, ¿no? O sea, ayer festejaron en un centro de formación el 25 de mayo. Sí, para nosotros fue importante porque es una escuela, nuestra formación profesional, que tiene más de 17 años en el distrito, donde se dictan cursos con títulos oficiales del Ministerio de Educación de provincia. Nada, para nosotros fue importante empezar a abrir la escuela hacia el barrio, porque también era locro que se vendía y locro que también se vendía a módico precio y que la gente se podía acercar al lugar a comer. Fue importante porque la gente como que buscaba un lugar para contener y empezar a referenciar lo de la patria, ¿no? Porque me parece que es importante volver a esas raíces y que nada, fue bueno porque fue Tuvo atractivo. repercusión en el barrio. Tuvo mucha repercusión y tuvo mucho acercamiento de compañeros, vecinos y los mismos alumnos que van a la escuela. Porque esta es una escuela que nosotros la hemos creado para los compañeros, pero hoy asisten más los vecinos y vecinas del barrio y de alrededor, y con un programa que trabajamos en conjunto con la Secretaría de Producción del municipio de La Matanza, de Débora Giorgi, y más la UTN, la Universidad Tecnológica. Son unos cursos que son avanzados de 4 o 5 meses. Eso también incorporó mucha gente de alrededores. Y Claro. la salida Hay mucho- laboral, ¿no? Y En da muchos salud laboral casos. rápido, y aparte vienen muchos pibes de Villegas, de La mirá. Ferrere, de Virrey del Pino, o sea, muchos pibes de alrededores que no son de la zona, ¿Ustedes vienen a están acercarse. en Castillo? Nosotros estamos entre Casanova y Castillo, es Alvear 1723, está a 2 cuadras de Polledo y Carlos Casares, que divide entre Castillo y Casanova. Claro. ¿Y Pero eso bueno. cómo es? ¿Tiene un cupo para inscribirse? Nosotros hasta ahora vamos a largar el curso de peluquería, que es con título oficial, y tiene una limitación de cursos. Hoy tenemos alrededor de 15 cursos en ese lugar. Bien, Para sí, pero nosotros, y lo más- bueno es eso que decías vos recién, que el que hace el curso por ahí en 4 o 5 meses tiene un laburito para hacer. Tienen prácticamente, porque los cursos de plomería, gas o Claro. algunos cursos que tienen que ver con Electricidad. sí, cursos modernos con el tema de uña, con el tema de pestaña, con el tema de barbería. Claro. Son, Lo que se está de moda, llenan, lo que y está de aparte moda. la gente sabe que en 4 o 5 meses Sabe Está hacerlo. trabajando. sale a laburar. Bien.